¿Se ve? Sí se ve, doctora. Sí, doctora. Ya, por favor, la delegada que vaya admitiendo a sus compañeros. Sí, doctora. Ya. Bueno, vamos a comenzar lo que son las pruebas de bienestar fetal. ¿Ya? Las pruebas de bienestar fetal hacen más que todo referencia cuando se indica que nos encontramos ante un feto que está recibiendo un adecuado aporte de oxígeno y de los nutrientes necesarios por el correcto crecimiento y desarrollo. Estas pruebas de bienestar son un conjunto de procedimientos, tanto técnicas, tanto clínicas, bioquímicas, ecográficas y electrónicas, que tienen como finalidad evaluar la salud fetal durante el embarazo. Más que todo es durante el embarazo, porque esa es la prueba al feto. Es una herramienta que permite conocer el estado de oxigenación fetal, que previene el daño cerebral y así la muerte o óbito fetal. Indicaciones. En forma ideal debería realizarse en todas las gestantes, pero la limitación de estos recursos o que puede ser un ecógrafo o estas máquinas o algunas pruebas, hace obligar que solamente se haga a las pacientes con factores de riesgo o los centros de salud o hospitales que tengan todo equipado, ¿no? Pero ideal sería a todas las gestantes, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Más que todas gestantes con riesgo se recomienda uso a partir de la semana 26, ¿no? O 28. Normalmente mandamos a partir de la semana 28 estas pruebas de bienestar fetal, aunque algunas pruebas, tanto las bioquímicas, puede ser antes, ¿no? Objetivo, ¿no? Es disminuir la morbilidad perinatal, disminuir el riesgo de lesiones o secuelas del recién nacido, ¿no? Por la hipoxia cerebral que estamos hablando, impedir las intervenciones innecesarias, o sea, ya sea las cesáreas, y limitar así la prematurez iatrogénica y el parto quirúrgico, es la cesárea que estaba diciendo. Detectar en forma temprana enfermedades susceptibles de ser tratadas en el útero, ¿no? Factores de riesgo preconcepcionales. Tenemos malos antecedentes obstétricos, ¿no? Como que puede ser un abortador eventual, una paciente que haya tenido óbitos, ¿no? Madres adolescentes menores de 15 años y mayores de 40 años, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel socioeconómico, las malnutridas, obesidad, multípara, corto intervalo intergenoso intergenésicos, o sea, que se haya embarazado rápido, en año o menos de 2 años, ¿no? Hipertensas, ¿no? Además que todos es en indicaciones en prematuros, embarazos múltiples, embarazos prolongados, más de 41 semanas, trastorno hipertensivo del embarazo, RSIU, retardo de crecimiento intrauterino, anemias, antecedentes de óbito fetal, disminución de los movimientos fetales, que es importante, o una inducción farmacológica que puede ser maduración del cervix con misoprostol, ¿no? Más que todo a eso se le indica, ¿no? Estas pruebas de bienestar fetal, ¿no? Y a toda gestante que refiera disminución de los movimientos fetales, ¿no? ¿Cuándo nos referimos que puede haber pérdida de bienestar fetal? Las maternas, o sea, que la mamá tenga estas enfermedades cardiopulmonares, alteraciones de la hemoglobina, ¿no? Hipotensión arterial, acidosis hipoxémica, alcalosis, ¿no? Fetales, anemia, malformaciones congénitas, arritmias, funiculares, o sea, de compresión del cordón, circulares, nudos, ¿no? Otras malformaciones placentarias, el DPP, disminución del flujo placentario, ¿no? O alteraciones en la dinámica uterina, ¿no? Que ver eso en los embarazos prolongados. Iatrogénicos, uterotóxicos, analgésicos, hipotensores y otras causas que pueden hasta presentarse en el trabajo de parto o en el expulsivo prolongado, ¿no? Esta es una imagen donde tenemos que estar siempre alerta
lo que le puede pasar al feto o al producto, ¿no? Como le estaba diciendo, hay pruebas de bienestar fetal bioquímicas y pruebas biofísicas, ¿no? Entonces, las pruebas bioquímicas, más que todo, son en sangre y orina, el alfa-fetoproteínas, estriol en orina en 24 horas, lactágeno placentario. Las pruebas biofísicas, vigilancia fetal, el NST, test de estrés, ¿no? Autocontrol de movimiento fetal, o sea, que la mamá sienta, ¿no? Que se mueva el bebé. Vigilancia fetal electrónica, el test no estrés, el test de estrés, el perfil biofísico, una ecografía, ¿no? Son 5 parámetros. La ecografía Doppler y las invasivas que tenemos la amniocentesis, que normalmente no lo hacemos en la práctica, y la biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Las pruebas bioquímicas, el alfa-fetoproteína, que es la proteína fetal plasmática principal, producción, ¿no? La producción es en el saco vitelino embrionario y en el hígado fetal. Su medición entre las 16 y 18 semanas es el marcador sérico más utilizado para ver la temprana, a temprana edad el bienestar del producto, ¿no? A esa edad gestacional, como le estaba diciendo, puede ser antes de las 26 o 28 semanas, ¿no? Esta es la que es más temprana edad, ¿no? Su elevación puede indicar malformaciones fetales que comunican directamente con el tubo amniótico, tales como los defectos del tubo neural, los de la pared abdominal, así como pulmonares y renales. Una concentración baja de alfa-fetoproteínas maternas se ha vinculado con mayor riesgo de anomalías cromosómicas, ¿no? El estriol materno urinario, útil para evaluar la unidad materno-placentaria fetal. El dosaje de estriol puede hacerse en el plasma materno, pero usualmente se realiza en orina 24 horas. Para optimizar los resultados se requieren mediciones seriadas, ¿no? Ya que su valor aislado es inútil, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto en orinas seriadas, entonces mayor de 12 miligramos en orina, es decir, un buen bienestar fetal, ¿no? Menos de 4 en orina, riesgo de muerte fetal inminente, y el estriol de 4 a 12 en orina, feto de riesgo, ¿no? Normalmente esto en la práctica no lo utilizamos mucho, ¿no? Porque tenemos las otras pruebas que no son tan, son de mayor frecuencia que utilizamos, ¿no? Y esto tampoco no hay en todo, no todos los laboratorios tienen esto, ¿no? Este insumo. Lactógeno placentario, también útil para revelar la función metabólica de la placenta, es una hormona péptica sintetizada por el citocromoplasto. Su concentración sérica guarda relación con la masa placentaria, alcanzando una meseta entre las 34 y 36 semanas, por lo que es útil para evaluar la función placentaria. Importante para el embarazo de alto riesgo, luego de las 32 semanas, valores intrínsecos inferiores a 4 nanogramos por minuto, donde mal pronóstico se asocia a un 75% con casos de sufrimiento fetal. Eso es lo que son las pruebas bioquímicas. Ahora vamos a lo que son las pruebas no invasivas, como el autocontrol de movimientos fetales, ¿no? Es el registro, lo que una mamá refiere de los movimientos fetales. Para eso tenemos que saber a qué edad gestacional una paciente siente, ¿no? Los movimientos fetales. A ver, ustedes ya están en la práctica, ya la mayoría ya estamos casi ya en el tercer examen. Entonces, a ver, pregunta, ¿a qué edad gestacional una paciente primeriza siente los movimientos fetales? Tanto como una multípara. A ver, mi grupo, por favor, pueden colaborar. A las 18 semanas, doctora. Normalmente una primeriza, a las 18 semanas es cuando ya es multi, ¿no? Es segundo, tercera gestación, y las primerizas comienzan a sentirse a los 20, 21 semanas, ¿no? En lo que son los movimientos fetales, ¿no? Entonces, en embarazos de alto riesgo, la disminución de movimientos fetales se ha relacionado con aumento de mortalidad perinatal, restricción de crecimiento, un RSIU, o parto de urgencia, o un Asgar bajo, ¿no? Que es menos de 9.
Este examen tiene la ventaja de ser una prueba sin costo, porque lo realiza, o sea, la mamá lo realiza. Fácil de realizar, carente de contraindicaciones, con una tasa de falsos negativos muy baja y un reducido incremento de la demanda de consulta por resultados anormales. A toda paciente se le indica, ¿no? Entonces, este autoexamen, ¿no? Siempre le decimos en toda consulta o cuando vienen las pacientes en emergencia, decir, señora, usted tiene que sentir los movimientos fetales de su bebé, ¿no? Es de importancia, ¿no? Los movimientos fetales como un indicador de bienestar fetal y su disminución subjetiva con la necesidad de cuantificarlos, ¿no? Para las pacientes con una gestación de alto riesgo se les recomienda la cuantificación de los movimientos fetales durante las 2 horas al día. En condiciones de reposo es preferible de cúbito lateral. Interpretación, lo normal es que 6 o más movimientos fetales en 2 horas al día. Lo anormal, que es menos, ¿no? Menos de 6 movimientos fetales en 2 horas al día, ¿no? Siempre indicarle a toda paciente gestante, ¿no? Mayor de 18 o de 20 semanas, ¿no? Pero esto siempre todos los días repetirle lo mismo, que siempre se tiene que mover su bebé, ¿no? Anormal, ¿no? Un estado materno fetal, confirmación de bienestar, hay que hacerle las pruebas, ¿no? De bienestar fetal, ¿no? Si no se mueve tu bebé, inmediatamente venir a la emergencia, ¿no? Para hacerle las pruebas de bienestar, ¿no? Si es una gestante de bajo riesgo, inmediatamente hacer su monitoreo fetal o NST. Si está normal, iniciar la condición diaria de los movimientos fetales, ¿no? En gestantes de alto riesgo, realizar, si tiene un NST patológico, realizar un perfil biofísico o completo, o si estos son normales, continuar con el conteo de movimientos fetales, ¿no? Acá estaba diciendo que los movimientos fetales se perciben a las 18 semanas en multíparas y en primerizas a partir de los 20, ¿no? Y aumenta progresivamente hasta las 32 semanas. ¿Por qué? Porque ahí ya se valora lo que es indirectamente la función del sistema nervioso fetal, ¿no? Pueden ser recibidos por las madres, visualizados por ecografía. Normalmente, si han visto hacer ecografías, vemos que el feto se mueve, ¿no? O registrados por el, el, la máquina del NST, ¿no? Como se dice, sentir 3 movimientos, ¿no? O 2 movimientos por 2 horas, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es el NST o monitoreo fetal electrónico, ¿no? Es el método que permite en el embarazo detectar los latidos cardíacos fetales y movimientos fetales tanto en el parto, además de las contracciones uterinas, ¿no? Durante el embarazo, NST o non estrés, el test de no estresante, ¿no? Y el test de estrés o prueba de POSEC o prueba de las contracciones, también conocido. Y durante el parto, el monitoreo fetal electrónico intraparto continuo o el monitoreo fetal electrónico intraparto intermitente. Riesgos y beneficios de la cardiotocografía. Beneficios: detección temprana de riesgo de pérdida de bienestar fetal, control estrecho de pacientes con embarazo de alto riesgo. Riesgos: falsos positivos, errores en la interpretación, ¿no? Que podemos tomarle un NST, pero hay veces puede haber que no lo han leído bien, tanto los licenciados o los médicos, ¿no? Normalmente la que hace el trabajo de poner a la máquina, a la paciente, de poner el monitor, siempre es la obstetriz, ¿no? Ya sea un centro de salud, un hospital, ¿no? Entonces, pero el que lo lee, si no está la obstetriz, o sea, si lo lee, es normalmente el médico ginecólogo, ¿no? O hay veces, si no hay médicos ginecólogos, hay las licenciadas, ¿no? Lo lee, pero de repente, como digo, puede haber errores en la interpretación. Este es el monitor, ¿no? Entonces tiene sus partes, ¿no? El traductor del cardio, que es el que escucha los latidos cardíacos, los fetales, por eso tienes que hacer tu Leopold y donde encuentras el dorso del bebé, le pones ese toco. O el traductor de las contracciones uterinas, y hay otro, el traductor que ya es para apretar, la mamá le dice, cuando tú sientas los movimientos, apretas, ¿no? El botoncito, ¿no?
Son las tres partes de ver y la pantallita donde vas viendo, ¿no? Entonces acá vemos cómo está colocado, ¿no? Colocar el tractor en el fondo del saco uterino para registro de las contracciones uterinas, sujetarlo en el abdomen, ¿ya? Y el otro colocar en el sitio donde se localiza la frecuencia cardíaca fetal y sujetarlo en el abdomen. Darle a la mamá un pulsor que debe activar cada vez que percibe los movimientos fetales. Entonces, para eso tenemos que tener parámetros, ¿no? Debemos saber, ¿no? Debemos de saber de lo que es lo normal de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que lo normal de cuánto es la frecuencia cardíaca fetal. De Entre 120 a 110. 160. No dice de 110 o 120 hasta 160, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo normal. ¿Qué vemos también? Aceleraciones, ¿no? El aumento de más de 15 latidos y con una duración mayor de 15 segundos en una relación de la frecuencia cardíaca fetal basal. Desaceleraciones, disminución de más de 15 latidos, una duración mayor de 15 segundos en relación de la frecuencia cardíaco fetal basal. Y la variabilidad que oscila de la frecuencia cardíaca fetal entre latido y latido. Entonces, en la brevedad, la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal debe haber un cambio, ¿no? Que puede ser 6 latidos, ¿no? Acá estamos viendo en este cuadro la frecuencia cardíaca fetal, lo normal, ¿no? Y las causas, ¿no? Que pueda provocar una taquicardia y una bradicardia. Taquicardia mayor de 160 latidos por minuto. La causa puede ser una hipoxia, una fiebre materna, infecciones, ¿no? Siempre ver, de repente la mamá tiene fiebre, entonces de repente eso también puede aumentar, hacer una taquicardia en la parte fetal. Entonces hay que ver si tiene fiebre o no, infecciones, hipotiroidismo, anemia materna, fetal. Bradicardia, ¿no? Menos de 120, hay algunas literaturas que dicen menos de 110, puede haber un prolapso del cordón, convulsiones maternas, rápido descenso de la cabeza fetal, placenta previa o ruptura uterina, ¿no? O un DPP también, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo en un ST, estas son las variables estudiadas. La línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, que oscila entre 6 latidos, o sea, siempre tiene que estar variable. Ven mi mouse, ¿no? ¿Se ve mi mouse? Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a hacer una cosa, aunque esto acá no está muy claro, pero vamos a ver. Por ejemplo, acá, supongamos que... Me estaba olvidando mis lentes. Ya. Por ejemplo, acá. Acá está su basal. Acá, acá es 120, acá 140, 160, 180 y acá 200, ¿no? Entonces, ¿cuál acá es su basal? Acá tenemos 140. Entonces, su basal de acá sería 150, porque cada cuadradito va subiendo, vale 10 latidos por minuto, ¿ya? Y acá en la parte horizontal, cada cuadradito acá es 30 segundos, ¿ya? O sea, cada cuadradito chiquito 30 segundos, para arriba, cada cuadradito vale 10 latidos por minuto. Es por eso que acá tenemos su basal es 150, ¿ya? Entonces, lo que vemos es la línea de base de los latidos cardíacos fetales, ya acá hay 150, hay variabilidad, ¿ya? ¿Ya? Que son entre las variables entre 6 latidos por minuto, o sea, no tiene que estar plano, sino tiene que haber como unas ondas, ¿ya? Aceleraciones transitorias, por acá, o sea, se eleva más de 15 latidos por minuto, ¿ya? De lo que estaba a 150, se tiene que elevar 160, pero va bajando. Ese es aceleraciones transitorias. Deceleraciones, bajada, ¿no? Bajada de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y movimientos fetales,
¿no? Que es son los el que pulsa la mamá cada vez que se mueve, con una flechita, ¿no? Y las contracciones uterinas, ¿no? Que van acá, está más abajo, ¿no? Va desde 10 hasta 50, no lo ponen, ¿no? Milímetros por mercurio. Entonces acá vemos, registro de las contracciones, deceleraciones, acá vemos un poco, ¿ya? Aceleraciones, ¿ya? Y la variabilidad, ¿no? Acá se ve más clarito. Entonces acá, como estaba diciendo, 120, ¿ya? De acá. Cada, para arriba, cada línea vale hasta 10, 130, 140, no, acá no vale, acá vale 5, 130, 140, 150, ¿ya? Entonces, ¿su basal cuánto es? Acá 150. Y de acá a acá espacio es 30 segundos, ¿no? Entonces acá vemos lo que es los registros de la frecuencia cardíaca fetal, y acá su basal es 150, los movimientos fetales que acá lo ponen, y las contracciones uterinas. Entonces acá vemos registro de la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales, que normalmente son estas flechitas, que para lo normal tiene que hacer mayor de 5 movimientos fetales. Normalmente este trazado dura, algunos ponen hasta 10, pero normalmente dura 20 minutos. 20 minutos tiene que estar en la máquina y trazarlo, ¿no? En el monitor, en el papel, grabarlo, ¿no? Entonces acá vemos, este paciente, contracciones uterinas, mayor de 5 movimientos fetales, ¿ya? Acá vemos aceleraciones, ¿ya? Y acá vemos una desaceleración, ¿no? ¿Hasta cuánto se eleva? A ver quién tiene buen ojo. Acá vale 5. ¿Cuánto es su basal? ¿Alguien ve? Doctora, su basal paleta creo 140. Sí, muy bien, gracias. 140 su basal, ¿no? Y se eleva hasta qué latido, ¿hasta cuánto? Ahí aparenta creo más o menos 170 como máximo. Claro, acá en una se eleva a 160 y acá el que está más alto es 170. 170, ¿no? Pero va disminuyendo, ¿no? Entonces, esto vemos unas aceleraciones, ¿no? Aquí. Uno, como estaba diciendo, hay algunos que lo registran en 10 minutos, pero normalmente en hospitales es 20 minutos, ¿no? Incluyendo las aceleraciones y deceleraciones, ¿no? Por ejemplo, acá ya está más bien medido, entonces acá es 153 latidos por minuto, ¿no? Está un poquito más del 150 en la basal. 160, 170. O sea, acá cada cuadradito vale 5, porque acá es 160, 170 y 180, ¿ya? Y de acá a acá es 30 segundos. Entonces, la variabilidad es la fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal en un registro de 10 minutos, displeno las aceleraciones y deceleraciones. La variabilidad va cambiando, o sea, de 150 no va a ser todo 150, no, va viendo variabilidad, puede bajar, subir, pero no es menos de 6 latidos, ¿ya? Esta es la variabilidad, ¿ya? Esa es una variabilidad normal. Cuando es una variabilidad disminuida, cuando la variabilidad es de 3 latidos, ¿no? Una variabilidad, o sea, casi plano, ¿ya? Por ejemplo, de acá hay una variabilidad 150, 149, ¿no? Acá es igualito, ¿no? Pero es más plano.
Mira, acá, ¿qué lo ven anormal? La ¿Cuál es la No diferencia? aparenta, variabilidad. no aparenta aceleraciones ni aceleraciones, pero también está muy plano, ¿no? Entonces estamos hablando de la variabilidad, ¿no? Igual tú me dices que no, no hay, pues no hay aceleraciones porque la variabilidad está disminuida, está plano ahí, ¿no? Lo que sí vemos contracciones, pero tampoco vemos los movimientos fetales, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. O sea, ya enfocaron lo que es sí es variabilidad, lo que es aceleraciones, lo que es deceleraciones. En sí, para leer estos monitoreos es un pulso. Entonces estamos para que sepan lo básico, ¿no? Lo básico y lo importante que es estos monitoreos o estas pruebas de bienestar fetal, ¿ya? Acá, acá sí vale 10, 160, 170, 180. La basal está menos de 140, menos de 150, entonces 155. ¿Cómo ven la variabilidad? Hay algunos. ¿Cómo lo ven? ¿Adecuada? ¿No? ¿O no La está variabilidad creo adecuada? que estaría relativamente adecuada, ¿no, doctora? No está tan Sí, plano. claro, sí está adecuada. No olvidarse, por favor, de acá a acá es 10 y de acá a acá es 30 segundos, ¿ya? Eso estoy explicando en este cuadrito que se esté más claro, porque para después explicar lo que son los DIC, digo uno, DIC dos, ¿no? Entonces, las aceleraciones, ¿no? Entonces, es aumento abrupto de la frecuencia cardíaca fetal con respecto a la basal. Por ejemplo, acá ¿cuánto es su basal de acá? Es 150, 155, es de 157, algo así. Entonces, pero su basal ha aumentado de lo que estaba acá, por ejemplo, subió de 157, sigue aumentando a 160, ¿no? Y ha aumentado hasta 175, ¿no? Pero después se ha normalizado, ¿no? Esa es una aceleración, ¿no? Su amplitud de 16 latidos. De acá a acá, ¿cuánto ha aumentado? Por ejemplo, acá. De acá es 160. Ay, con mi mouse. 165. 160, acá es 160, 165, 175. Casi un poquito más. 6, 16 latidos, ¿no? Y una duración de 60 segundos. Estaba diciendo, cada cuadrito de acá vale 30 segundos. Entonces acá tiene dos, un poquito más de 60 segundos, ¿no? Entonces esa es una aceleración. A ver acá, ¿cómo lo ves? ¿Cuántas aceleraciones hay? ¿Alguien? Doctora, aparentan, si no me equivoco, 8 aceleraciones. Cuéntame. Uno, porque supuestamente esta es la basal, ¿no? Esta es la basal. Va subiendo, ¿no? Y va bajando. Entonces, una aceleración. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Siete aceleraciones y esto ya son las contracciones. Ah, es que doctora, creo que justo antes de la imagen, creo que aparentaba que uno había aumentado, por eso lo decía. Ah, sí. Si estás contando esto, y con eso ya sería ocho. Esto. Claro, Ujú. doc, discúlpeme. Los patrones de aceleración. Entonces, si uno, aceleración es que aumenta, entonces la deceleración es que es el descenso de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 latidos por minuto.
y que duran más de 15 segundos en una contracción uterina, ¿no? Entonces, deceleraciones abajo. Esta es una deceleración. Caída abrupta de la frecuencia cardíaca fetal con respecto a la basal, no relacionada con la contracción uterina. O sea, no siempre tiene que haber una contracción uterina en un monitoreo. Acá, ¿cuántas deceleraciones hay? 5. 5, doctora. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 deceleraciones. Entonces tenemos tres tipos de deceleraciones, ¿no? O sea, las caídas de la frecuencia cardíaca. Los famosos DIC. DIC 1 o deceleraciones tempranas, ¿ya? DIC 2 o deceleraciones tardías, o DIC 3, umbilicales de deceleraciones variables, ¿no? Muy bien. Los DIC 1 son llamadas como deceleraciones tempranas, ¿no? Caracterizada por el momento de menor frecuencia cardíaca fetal que coincide con la contracción, ¿no? Entonces, esta imagen no se olviden, ¿no? ¿No? Hay una aceleración y a la vez hay una contracción, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de esta deceleración temprana? ¿No? Que coincide, muy aparte que coincide con esta contracción y se produce menos de 20 segundos después, ¿no? Y tiene un decalaje corto, ¿no? O sea, la duración, ¿no? ¿Y esto qué se refiere? Que se atribuye una estimulación refleja del vago, producida por la mayoría de los casos por compresión de la cabeza, por ejemplo, una paciente que está en trabajo de parto, ¿no? O puede ser que las membranas estén rotas, ¿no? O después de 5 centímetros de dilatación, o sea, cuando ya está en fase activa, ¿no? Es normal, relacionado con un pH fetal normal, score de Agar normales y signo de afección fetal. Sin embargo, con membrana síntesis, su aparición se asocia a oligo, ¿no? Que favorece la compresión del polo fetal, ¿no? Entonces, esta imagen podemos decir deceleraciones tempranas o DIC 1, ¿ya? No se olviden, por favor, que es menos de 20 segundos, ¿ya? DIC 2 o de las deceleraciones tardías, ¿ya? El DIC 2, ¿por qué se le dice de las aceleraciones tardías? ¿Por qué? Porque es después de la contracción, ¿ya? Y es de 20 a 60 segundos después del acné de la contracción. Corresponde a un descenso del oxígeno del bebé que después de la contracción uterina disminuye por un debajo de 18 nitros de mercurio, ¿no? Un nivel crítico de hipoxia. Cuando el feto tiene bajas reservas de oxígeno, hay el hipoxia fetal próxima a nivel crítico y está mayor la posibilidad de presentarlo, ¿no? Auscultar al feto durante inmediatamente después de las contracciones, observando que coincida con el acné de la contracción, que comienza o disminuye progresivamente, extendiéndose durante todo el periodo de relajación, ¿no? O luego de la frecuencia cardíaca fetal se va acelerando y antes de la contracción siguiente retoman los valores basales, ¿no? Entonces, siempre estas deceleraciones tardías atribuirlo como un DIC 2 a igual como un sufrimiento fetal, ¿no? DIC 3, deceleraciones variables por oclusión transitoria de los vasos umbilicales por el útero contraído, ¿no? Entonces dice, puede comenzar diciendo, doctora, esto se puede confundir con un DIC 1, ¿no? Pero acá, ya, acá es menos de 40 segundos, ¿ya? Menos de 40 segundos. ¿Y en el DIC 1 cuántos segundos será? 20 segundos. 20, ¿no? 20 segundos.
Si la oclusión es menor de 40 segundos, es una estimulación refleja del vago. Si la oclusión es más de 40 segundos, se desarrolla también o se le puede tomar como un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Si los descensos de la frecuencia cardíaca fetal hasta menos de 70 latidos por minuto, con una duración inferior de menos de un minuto, se caracterizan umbilicales o favorables, que poco está relacionado a un compromiso fetal de hipoxia, ¿ya? Entonces, esas aceleraciones de DIC3, deceleraciones variables, y lo descartamos, ¿ya?, del DIC1, porque es el menos tiempo, ¿no? En DIC1 recuerden que es menos de 20 segundos. Acá, ¿qué tipo de DIC encontramos? DIP2. ¿Puedes hablar más alto? La DIP2. ¿Por qué? Porque hay desaceleraciones tardías después de las contracciones. Claro, y yo le estaba diciendo que es después de las contracciones, es más de 20, o sea, ya puede más de 40, ¿no? Mira, cada cuadrito vale 30 segundos, o sea, no es inmediatamente después. Entonces, un DIC más de 60, mira, ¿cuánto dura? Uno, dos, casi 90 segundos. Es un DIC 2 y es después de las contracciones. ¿Ok? ¿Cuánto dura? Uno, dos, tres, casi 90 segundos. Recuerden que cada cuadradito vale 30. ¿Y cuánto es la caída? De 120 es casi 180, acá es 150, de 170 creo que va acá, y va cayendo a 150. ¿Cuánto ha bajado? Es un DIC 2. Entonces, para interpretar estos monitoreos o NST, hay un patrón normal que tenemos que ver lo que son las frecuencias cardíacas fetales, el patrón basal de la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, ¿no?, que puede ser de 5 a 25 latidos por minuto, aceleraciones que pueden estar presentes, ¿no? Y un NST sospechoso, ¿no?, que puede haber un momento de taquicardia o bradicardia, ¿no? La variabilidad puede ser mínima, ¿no? ¿No? Hay deceleraciones variables, simples o persistentes o complicadas o aisladas, deceleraciones mayor del 50%. Eso tendríamos que decir un patrón sospechoso. Y un patrón patológico quiere decir que este bebé está haciendo un sufrimiento fetal, no, o sea, o un NST no positivo, un test de estrés sospechoso, patológico, decía una taquicardia, una bradicardia, ¿no? No hay variabilidad indetectable, ¿no? Hay deceleraciones variables, complicadas, retenidas, ¿no? O mínimas, ¿no? Y hay más deceleraciones, ¿no? Tardías, ¿no? O sea, un DIC2 mayor del 50%, ¿no? Esto es lo que decía el patrón patológico, ¿ya? Eso tenemos que ver en la interpretación, ¿no?, del NST. Ese es el test no estresante, ¿no? Siempre detectar las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, siempre ver que la frecuencia cardíaca fetal no es lineal, sino que hay una acción sincrónica del simpático y el parasimpático que altera la disminución, aumenta la frecuencia, lo que hace variable. Como, o sea, asimismo reacciona con brusca, rápida y corta elevación de la frecuencia ante movimientos del feto, lo que hace reactiva, ¿no? A ver acá, si se puede ver, ¿cuánto es la basal de la frecuencia cardíaca fetal? A ver, chicos, el último examen va a ser casos clínicos. Y yo voy a poner así las fotos de los monitoreos de las pacientes. Y una pregunta sería, según esta foto, dígame la frecuencia cardíaca fetal y cuántos movimientos
o si es un Recording in NST progress. activo o reactivo, o no reactivo. Doctora, su frecuencia cardíaca basal creo que aparenta como 140 y hay más de dos aceleraciones en 10 minutos, sí estaría reactivo. Claro, que hacemos 130, 140, ¿no? 140 y hay aceleraciones que se van hasta 155, 260, ¿no? Está bien, tiene una buena variabilidad, ¿no? Hay una, dos, tres, más de cuatro aceleraciones, ¿ya? Hay más de cinco movimientos fetales y las contracciones son mínimamente, ¿no? Entonces sería un test de estrés, test no estrés reactivo. Test no estrés reactivo. ¿Ok? ¿Acordamos? ¿Está bien? Sí, doctora. Ok, gracias por apuntar. Entonces, esta prueba es rápida, dura 20 minutos, es económica, no requiere administración de oxitocina, bueno, es de fácil interpretación, ya, sin contraindicaciones. Se puede repetir cuantas veces sea necesario, no necesita el personal especializado. Sí necesita el personal especializado, normalmente son las licenciadas, como le estaba diciendo. Normalmente se toman las mayor de 28 semanas. Ha habido casos que hay veces, ¿no? Que tomamos a las 24, pero casos ya más de 3 puede ser en partos muy prematuros, ¿no? A veces lo ponemos, ¿no? Debe haber ingerido mínimo 30 minutos antes alimentos, la posición semipolar, tomar los signos vitales, ¿no? La temperatura, ¿no? Porque si una mamá si está con fiebre, o sea, la paciente si está con fiebre, también puede ser taquicardia del bebé, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca de la mamá, la frecuencia respiratoria, como le dije, es mínimo 20 minutos, ¿no? Y siempre calibrar el equipo. Ya le estaba dicho ya, prueba reactiva, no reactiva, satisfactoria, ¿no? Ya. Siempre ver estas características como ya le había mencionado, ¿no? La línea de base en la frecuencia cardíaca. Esta es en un no reactivo, que sería la línea de base en la frecuencia cardíaca fetal, la velocidad, ¿no? De mayor de 6 latidos por minuto, movimientos fetales y ausentes, ¿no? Aceleraciones ausentes, amplitud menos de 15 latidos por minuto y duración 15 segundos, ¿no? A ver, ¿cómo le ven esto? ¿Es un NST reactivo o no reactivo? Es reactivo. Reactivo, doctora. Porque, Doctora, en más de 10 minutos hay más de dos aceleraciones, perdón. claro, comenzaron su cardíaco fetal, la basal, ¿no? ¿Su basal cuál es? Algo de 150, ¿no? Sí, doctora, como 150 por ahí. Ajá. Hay aceleraciones, hay variabilidad, ¿no? Hasta se eleva hasta 170, 175, ¿no? Pero ahí baja. O sea, esa es una aceleración. Hay movimientos fetales mayor de 5, ¿no? ¿Ya? No vemos deceleraciones o DIC2 porque no hay contracciones, ¿ya? Entonces es un ST reactivo. Ahora vamos a lo que es la prueba, el test estresante, o el test estresante o test de Posey, como lo llamamos, ¿no? O conocemos a algunas personas. Este es también utilizado para evaluar la capacidad funcional del feto placentaria frente a una situación de hipoxia provocada, ¿no? Estudia la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal ante el estrés.
a reducir el flujo de la sangre en el espacio intervelloso. Entonces, más que todo esto, evalúa la reserva de oxígeno fetal. Este test de estrés consiste en la estimulación de las contracciones uterinas, administrándose, y es una prueba más invasiva porque la administramos oxitocina. O sea, a las pacientes le ponemos una vía, ¿no? Y en un frasco de 1 litro le administramos una ampolla, que es 10 unidades de oxitocina, ¿no? Y le comenzamos a hacer el goteo, ¿no? Hasta alcanzar contracciones uterinas que duren más de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Ya. Eso también dura 20 minutos, ¿no? ¿No? Si hubieran, si ya colocando haciendo esta prueba, hubieran DIC2, es una proporción del 50% que estaría este, habiendo un sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, esto más que todo lo decimos que este test de estrés simula un trabajo de parto, ¿no? Y digamos, si soporta esto, quiere decir que va a soportar un trabajo de parto normal, ¿no? Por lo tanto, durante el trabajo de parto, que conlleva gran cantidad de contracciones, seguramente de intensidades superiores a la del OST, provocaría un sufrimiento fetal por hipoxia y acidosis, con lo que contraería el parto vaginal. O sea, si vemos un test estresante que nos sale mal, entonces a este, este, a este producto o a la mamá ya no lo sometemos a un parto. Entonces, porque estaríamos sospechando de un sufrimiento fetal. Entonces, nos ayuda esta prueba de test estrés. ¿Ya? Entonces, las contracciones uterinas provocan disminución temporal del intercambio materno-fetal debido al pinzamiento de los vasos uterinos que determinan estas en el espacio interverso, o sea, privación de oxígeno. En algunos segundos después de la contracción, lo que es el oxígeno fetal disminuye. Al cesar enseguida vuelve a los niveles anteriores, confirmando de esta forma la hipoxia intermitente producida por las metrosistoles. Se puede evaluar como un patrón normal si es adecuada la reserva placentaria, ¿no? ¿No? O la disminución del oxígeno será bien tolerada y la frecuencia cardíaca fetal no sufrirá alteraciones significativas. Eso es un patrón normal. Patrón patológico, hay evidencia de DIC2, tardías, entonces ahí nos quiere decir que puede haber tanto más una bradicardia y puede ser un sufrimiento fetal. Mm. Entonces, este test de POSET tiene por objetivo probar la reserva de oxígeno fetal al producir artificialmente contracciones uterinas que simulan el trabajo el de parto, ¿no? La técnica, ¿no? Pacientes no necesariamente tienen que estar en ayunas, ¿no? Entonces, ya. También en posición semisentado o en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Siempre antes de comenzar esta prueba, siempre hacemos un NST, ¿no? Y si sale todo normal, pasamos lo que es el test de estrés, ¿no? Como le estaba diciendo, se coloca una vía, se coloca el cloruro, una ampolla de oxitocina y comenzamos a lo que es el goteo, ¿no? ¿No? Hasta conseguir 3 contracciones en 10 minutos. Como, o sea, cada 15 minutos hacemos, algunos comienzan con 4 gotas, normalmente en MINSA comenzamos con 8 gotas. Cada 15 minutos comenzamos a aumentar el goteo hasta que agarre un patrón. O sea, las contracciones tienen que agarrar una intensidad de 30 a 60 litros de mercurio, ¿no? Y entonces ahí recién nosotros comenzamos a graficar, ¿no? Y la gráfica dura 10 a 15 minutos. Hay contraindicaciones absolutas, ¿no? Que sea una placenta previa o oclusiva. ¿Para qué le vas a someter a un test de estrés si sabes que tiene una placenta previa y si agarra el trabajo de parto va a sangrar, ¿no? Un DPP no vas a someter a un test de estrés, ¿no? Porque le estarías estimulando. Un DPP es término rápido, ¿no? Si está diagnosticado, terminar gestación lo más rápido posible, ¿no?
¿no? Y siempre tiene que ser una edad gestacional mayor de 28 semanas, ¿no? Indicaciones relativas, ¿no? Hay veces hay cirugías uterinas previas. Hay algunos hospitales que normalmente hay veces que son cesáreas anteriores y hacen sometimiento a que tenga un parto normal, solamente en cesáreas anteriores una vez, ¿no? Y también ver las características que no el parto no, o sea, el periodo intergenésico no sea muy corto, ¿no? Que son intergenésicos mayores de 3 años, 4 años, ¿no? Entonces esas son indicaciones relativas, ¿no? Normalmente en misa sí dan chance parto vaginal en cesáreas anteriores una vez, pero si ya tienes cesárea 2 veces, 3 veces, no lo vas a someter a un test de estrés, ¿no? Amenaza de parto pretérmino, antecedentes de prematuro previo, ¿no? No vas a meter a un prematuro, ¿no? A un test de estrés, ¿no? ¿Cómo interpretarlo? Test de estrés positivo, presencia de aceleraciones tardías en un 50% o más de contracciones uterinas registradas. Test de estrés negativo, o sea, hay ausencia de aceleraciones tardías y bueno, ya, eso es un normal, un buen estado fetal. Sospechoso de las relaciones tardías intermitentes, menos 50%, ¿no? O de aceleraciones variables significativas, ¿no? Ahí, así lo podemos interpretar. Insatisfactorio, cuando a pesar de haber goteado hasta 60 gotas, alcanzar, no aumenta las contracciones, ¿no? Cuando no se logra obtener el patrón, o sea, ya llegaste a 60 gotas y no logras obtener las contracciones uterinas, ¿no? Entonces eso llamamos un test de estrés insatisfactorio, ¿no? Entonces igualito, no vas a aumentar más goteo, no. Hasta ahí nomás se llega. Entonces ya sabemos que en un test de estrés siempre tiene que haber las contracciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven este test de estrés? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. O sea, está en buen estado fetal. No hay DIC2, ¿ya? Acá, Ese sería positivo porque hay DIP2. ujú, acá hay DIC2, acá hay DIC variables, ¿no? Hay deceleraciones, ¿no? Entonces un test de estrés positivo. Acá, ¿qué es lo que más resalta? Doctora, ahí resalta como que las deceleraciones están posterior a la contracción, si no me equivoco. ¿Y eso qué quiere decir? Deceleraciones tardías. Es un dicto que también resalta. Las contracciones. Ya les he dicho ya, para valorar un test de estrés siempre tiene que haber contracción. Acá, ¿qué resaltan? Ausencia de deceleraciones, ¿no? Ahí no pasa. Deceleraciones tienen, o sea que baja, ¿no? Desaceleraciones tienen. Pero Claro. acá, ¿esto qué es? Esto que es casi una Ausencia de línea, variabilidad. no Ausencia tiene de variable. variabilidad. Ah, No ti- Recuerden, la variabilidad es bien mínima. Entonces, este es un test de estrés positivo o negativo.
Positivo, doctora. Positivo, muy bien, gracias. Un test de estrés positivo, test de estrés patológico. Acá, No hay variabilidad, doctora. Tampoco esas aceleraciones. no hay variabilidad, pero ¿qué vemos? ¿Cuál es su basal? Ah, su basal es como 160 y tanto, o sea, más de 160, ¿no? Ajá, Y acá el pasa. 7 no. Una variabilidad disminuida y hay casi 170, ¿no? Más de 170. Entonces, conducta a seguir. Si tenemos un test de estrés negativa, o sea, quiere decir que está bien, ¿no? Esperar nada más hasta las 40 semanas o repetir a la semana su NST hasta que el feto esté maduro y hasta finalizar. Si es sospechosa, valorarlo otra vuelta, hacer un NST a las 24 horas, hacerle otras pruebas de bienestar fetal, como es el perfil biofísico, el Doppler, ¿no? Y valorar eso. Si está inmaduro, tenemos que valorar eso, pero si está maduro, terminar gestación. Y si es positiva, un test de estrés positiva, inmediatamente terminar gestación. ¿Ya? Acá le estamos diciendo, ¿no? Prueba de estrés positiva. Si está maduro, terminar gestación. O sea, si es prematuro, entonces valorar con las otras pruebas de bienestar fetal, que es el perfil biofísico o la ecografía Doppler. Ahora vamos a ver el monitoreo fetal intraparto. Entonces, cuando entra, toda gestante, cuando entra a sala de partos, ¿a partir de cuánto es de dilatación? Si no dos de dilatación, doctora. Otro. Normalmente, toda paciente que está en trabajo de parto se hospitaliza en fase activa. ¿A partir de cuánto dilatación comienza en la fase activa? Mayor de 4. Mayor de 4. Entonces, este, aunque pueden haber, por otras causas, podemos hospitalizar en fase latente, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? Todo dependiendo de la paciente. Pero lo normal es que lo hospitalicemos a partir ya en mayor de 4 centímetros, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver el monitoreo fetal intraparto, ¿no? Ver los latidos, ¿no? El pulsosímetro, ¿no? Entonces, ver cómo va en el trabajo de parto. Normalmente todo hay pacientes de riesgo, ¿no? Hay pacientes que tienen algún riesgo y le ponemos el monitor todo el trabajo de parto, ¿no? Entonces, pero hay algunas que no. Entonces, ahí, si está en trabajo de parto, entonces, ¿qué tiene que haber? Contracción, ¿no? Ahí vemos qué cantidad hay, o sea, si tiene buenas contracciones, si no tiene buenas contracciones, no sé cuánto están los latidos cardíacos fetales, si hay buena variabilidad en el parto, si hay deceleraciones, más que todo para ver esto. Igualito, este es un monitoreo electrónico intraparto, ¿no? Bueno, tiene unas buenas contracciones, ¿no? Vemos que está todo normal, ¿no? Hay movimientos fetales, ¿no? Los latidos cardíacos, la basal es 140, 150, ¿no? Hay buena variabilidad, hay aceleraciones, ¿no? Acá que vemos, es igual que como leer un test de estrés. ¿Qué vemos ahí? Doctora, son de desalerizaciones tardías, creo. Ajá, mira.
Gracias por colaborar. Acá hay contracción y acá va a acelerar. Acá hay deceleraciones. Acá contracción va bajando. Entonces acá hay DIC 2, ¿no? Acá. Doctora, ahí la variabilidad está reducida, está muy plano. ¿Y qué más? Eh, no consultilla, creo que la parte de abajo, como deberían ser las contracciones, en Sí, teoría debería haber contracciones y no aparenta, ¿no? sí hay contracciones, son estas, pero es algo mínimo, ¿no? Que debe estar menos de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y pero sí hay deceleraciones y son más prolongadas. Recuerden que cada Ah, cuadradito claro. de acá para acá vale 30 segundos. Y acá ya está durando. Mira, acá hay una contracción y acá después hay una deceleración. Entonces ya está llegando al minuto. Cada cuadradito vale 30 segundos, ¿no? Entonces también hay comparado con acá las deceleraciones eran esa duraba menos segundos, acá era de 30 segundos. Mira, hay un cuadradito nada más. Acá, acá. Pero acá, ¿cuánto dura? Casi un minuto o más. Entonces, ese es un big dog. Entonces, esto me quiere decir que tengo que terminar gestación, dependiendo de cuánto esté en dilatación. Si ya está expulsando, puede ser que le haga, o que le haga un cristal, pero si está en 5 o 6, yo inmediatamente termino gestación, sea cesárea. Ujú. Ahora vamos a hablar de las pruebas de bienestar fetal, lo que es el perfil biofísico, ¿no? Es la misma ecografía, ¿no? ¿No? Es un método no invasivo mediante el cual se estudia cinco parámetros, cinco variables, ¿no? Entonces, esto es con el fin de diagnosticar algún grado de riesgo o un sufrimiento fetal o algo crónico, ¿no? Indicaciones: embarazos de alto riesgo, pruebas sin contracciones no reactivas, infartos vaginales, disminución de movimientos fetales, también se utiliza. Es que esto no es. Ya. Cuando tienes un NST no reactivo, ¿no? Es para que todo evaluar la anatomía fetal y tanto de la placenta, ¿no? Entonces, en el perfil biofísico fetal se realiza luego de las 28 semanas de embarazo, para que no influya la inmadurez extrema del sistema nervioso fetal, ¿no? Tiene una superior resultado en cuanto a especificidad y sinceridad que cualquier si se evalúan los parámetros aisladamente, ¿no? Prueba dinámica: la presencia o ausencia de actividades biofísicas fetales representan el equilibrio ácido-base fetal en el momento del estudio. Y el primer parámetro que acusa el comienzo de un proceso de acidosis fetales es el NST, ¿no? El último parámetro que compromete es el tono fetal. Su ausencia marca el máximo grado de hipoxia, ¿no? O sea, cuando el bebé no hace mueve las manitos, el piecito, ¿no? La disminución del líquido amniótico es la más representativa de una prueba de deterioro fetal, ¿no? O sea, cuando no hay líquido, ¿no? O la presencia de oligoano debe plantear la posibilidad de interrupción del embarazo. Como estaba diciendo, son los 5 parámetros: los movimientos respiratorios, los movimientos corporales que se muevan, ¿no? 3 movimientos del bebé, o el tono fetal, ¿no? Al menos un episodio de extensión, flexión de miembros o tronco, ¿no? Apertura y cierre de la mano. Ya, esta prueba normalmente los que hacemos ecografía es bien tedioso porque hay que esperar, ¿no? Puede hasta durar hasta 30 minutos, ¿no? No.
La reactividad fetal, como nos damos cuenta al escuchar los latidos, ¿no? Los latidos cardíacos fetales que van variando, ¿no? ¿Ya? Y el líquido amniótico, ¿no? Al menos una cisterna de más de 2 centímetros, ¿no? Hay dos puntos, lo normal y lo anormal, ¿no? Lo normal, lo que decían que todo esté bien, los movimientos respiratorios, ¿no? ¿No? Y lo normal, eso ya sería lo último, ¿no? Ausencia menor de 30 segundos, ¿no? Ya los movimientos corporales, menos de 3 movimientos, ¿no? Lo normal, no, menos de 3 movimientos. Lo normal que sea al menos 3 movimientos, ¿no? El tono, que no veas por nada, estás ahí con el traductor viendo si que haya extensión o flexión de la manito, ¿no? Y no haya, le pones cero, ¿no? Los latidos cardíacos fetales, ¿no? Menos de dos aceleraciones, ¿no? O sea, que se mantengan los latidos, 140, 140, 140, que no haya variación, entonces también le ponen cero, ¿no? Y el líquido, que un pozo esté a menos de 2 centímetros, ¿no? Entonces, estos parámetros, sumado a esto, nos daría 10 puntos, ¿no? Entonces, va sumando, ¿no? Entonces, 2 puntos es lo normal, 0 es la normal, ¿no? Entonces, el puntaje físico es de 0 a 10. Y puede ser de 10 sobre 10 o 8 sobre 10. Mayor de 8 puntos es evolución satisfactoria. Menos de 8 puntos, evolución insatisfactoria. Marcadores agudos: la reactividad cardíaca, movimientos respiratorios, movimientos corporales y el tono fetal. Ahí eso me indica que hay una asfixia perinatal. Marcadores crónicos: líquido amniótico o la madurez de la placenta, ¿no? 8 sobre 10, entonces eso va bien, hay poco peligro de asfixia, ¿no? Y si tenemos 8 sobre 10, hay líquido disminuido, repetir otra vuelta, ¿no? Puede haber una patología renal o puede haber en un RPM, ¿no? Poco líquido. 6 sobre 10, entonces hay que ver si el líquido o estaría mal en otros parámetros, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, pero eso ya me indica que puede haber una asfixia fetal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O repetirlo, si el NST está bien, podemos repetirlo en 24 horas, ¿no? Pero si se sigue manteniendo 6 sobre 10, interrumpir el embarazo, ¿no? Ya si es 4 sobre 10, igualito. Si no hay, por ejemplo, tono fetal, los marcadores agudos, o lo que es la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca, entonces, si está 4 sobre 10, interrumpir el embarazo. Ya en 2 sobre 6 ya no vamos a ver, ya estaría ya casi una asfixia fetal, ya casi un óbito fetal, ¿no? Inmediatamente interrumpió el embarazo, ¿no? Vía cesárea, ¿no? Y el otro ya es lo que es otro perfil biofísico, el ultrasonido Doppler, o sea, una ecografía obstétrica Doppler. Ya le tenemos esta nueva tecnología que nos permite la medición del flujo sanguíneo en la circulación fetal y útero placentaria, ¿no? Más que todo eso para no alargar. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos? Lo que medimos es la circulación fetoplacentaria, ¿no? Y la circulación fetal, ¿no? Entonces vamos a ver el índice de resistencia e índice de principalidad. ¿Cuáles son las arterias evaluables? La arteria uterina, que normalmente también lo evaluamos como para predecir si tiene riesgo de preeclampsia, ¿no? Lo que son en gestaciones de primer trimestre, ¿no? Y ya más avanzando en la edad gestacional, indicamos lo que es la arteria uterina, la arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿no? Y el ductus venoso. El índice del cerebro placentario, ¿no? Lo que vemos, lo normal, que es mayor de 1, ¿no? ¿No? Y cuando es anormal, debe ser menor de 1. Este es lo normal del índice del cerebro placentario, ¿no? Las ondas en este caso, lo normal mayor de 1.
El Notch normalmente vemos lo que es en las arterias uterinas. Y que vemos lo normal de la arteria umbilical y lo anormal de la, pues vemos lo que es el doble de la arteria umbilical, con el flujo diastólico patológico. Ahí vemos el onda patológica de la arteria umbilical con flujo reverso, ¿no? Una muerte inminente, ¿no? Más que todo, normalmente, ¿a qué gestaciones pedimos lo que es el Doppler? ¿Me recuerdan? En pacientes, a descartar RCU, a descartar preeclampsias y hipertensias crónicas, ¿no? En las que son incompatibilidad RH, ¿no? Para ver si hay anemia fetal, ¿no? Normalmente pedimos lo que es el Doppler, ¿no? Acá vemos lo que es una hipoxia fetal, ¿no? Imagen en el cordón umbilical, Doppler. Y lo último que ya es lo último ya que puede estar, además lo que es la arteria cerebral media. También que lo utilizamos para la detección de la anemia fetal, ¿no? Esos casos de albuminización, ¿no? Y por último, lo que valorar las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Que ya en edades más tempranas, o sea, ya invasivas, que normalmente lo hacemos también para descartar algunas cromosopatías, ¿no? Se realiza entre la vellosidad de biopsia de vellosidad escorial, ¿no? Pues se dice entre las 9 a 12 semanas, siempre por ecografía, con la ayuda del ecógrafo. Se puede hacer vía por la pancita o la vía por por la vagina, ¿no? O también la cordocentesis, ¿no? Que es la obtención de una muestra de sangre del cordón umbilical, también con la ayuda del ecógrafo, y se puede realizar a la semana 19. Pero actualmente no, más que todo en la práctica utilizamos lo que son nosotros, las bienestar fetal. Diagnosis, ¿no? Que se extrae el líquido también con la ayuda del ecógrafo, ¿no? Y se puede realizar a partir de las 12 semanas. La amnioscopía es visualizar, ¿no? La integridad de las membranas oculares también, ¿no? Se puede realizar a partir de las 36 semanas, porque normalmente no lo utilizamos, sino utilizamos más que todo las otras pruebas de bienestar. Y lo que le quiero dar, lo que es en el sufrimiento fetal por estas pruebas de bienestar fetal, ¿cuál es lo que nos ayuda? ¿Cuáles son las pruebas que nos ayudan que diga que hay un sufrimiento fetal? De todas las pruebas de bienestar fetal que he mencionado. A ver, chicos, a ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha bien? Ya. Entonces, para diagnosticar sufrimiento fetal, le he dicho en las pruebas, si sale un NST no reactivo, ¿qué es lo que tengo que hacer después?
dependiendo de cada paciente, ¿no? Si es una paciente para trabajo de parto normal, si tiene un NST no reactivo y es para parto normal, puede ser un test de estrés, ¿no? Y si me sale los DIC2, entonces me quiere decir que es un sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, ya terminar gestación. Pero si es una paciente que está en trabajo de parto, que me está saliendo el monitoreo mal, y encima yo lo rompo en membranas y me sale líquido verde, de hecho es un sufrimiento fetal. O la paciente que viene con un RPM y veo que el líquido no es claro, sino es verdoso, es un sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, es tanto en el ST, el test de estrés, en el perfil biofísico, yo puedo, si los parámetros que me digan, por ejemplo, en NST, que no está reactivo, un NST no reactivo, descartan un sufrimiento fetal. Un test de estrés que está patológico o positivo, entonces ya es sufrimiento fetal. Pero si ya está en trabajo de parto, la paciente tiene un líquido verde, un monitoreo mal, entonces también decir que es un sufrimiento fetal. O de un momento a otro hace una bradicardia, entonces estamos suponiendo un sufrimiento fetal, ¿no? Más que todo eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctora, si está en trabajo de partos, pero trabajo de parto y todavía no rompe membranas, ¿ahí se podría hacer un perfil? Claro, un perfil biofísico. Ajá. Claro, por ejemplo, la paciente está recién en 4 de dilatación, ¿no? Entonces está saliendo mal el monitoreo, entonces tú le puedes llevar a ecografía y hacerle su ecografía, hacer su perfil biofísico. Y siempre nos ha pasado que hay veces las pacientes entran a trabajo de parto y no tienen una ecografía de control. Dependiendo, hay veces ese bebé puede ser grande, puede ser que no tenga líquido, puede ser que la placenta esté como un DPP. O sea, viendo eso, yo lo puedo llevar a hacerle ¿cómo se llama? Un perfil biofísico, normal cuando esté en trabajo de parto. ¿Otra Y pregunta? un NST, ¿cuánto tiempo me confirmo? ¿Me puede decir que el bebé está bien? Por eso te digo, el NST dura 20 minutos. El test de estrés tienes que esperar que llegue al patrón de las contracciones. 3 contracciones en 10 minutos y las contracciones tienen que estar de 30 a 50 milímetros de mercurio en un test de estrés. Y ahí recién gráficas, 20 minutos también. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Todo claro, doctora. Yo, chicos, todo claro. Ya. Entonces, chicos, ya le voy a pasar a mi grupo las clases. Creo que también ha quedado grabado. Pero igual le voy a pasar las diapositivas. ¿Ya? Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. doctora. Recording stopped.